El día 21 de septiembre de 2013, hacia la 1:15 de la madrugada, el 112 recibe una llamada en el cual un hombre asegura haberse encontrado a una niña que cree que está muerta. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud contra una paneleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la recta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Así comenzó el caso que conmocionó a España en el año 2013. Alfredo Balsa y José fueron los dos hombres que encontraron a Asunta en la pista forestal y los cuales llamaron al 112. Recordemos que su primera versión fue decir que ellos iban caminando por la carretera cuando se encontraron el cuerpo de Asunta en la pista forestal. Sin embargo, ese día no había apenas luz, ya que la luna no se encontraba llena y por tanto no aportaba una luz natural propia a la noche. Y la zona no se encontraba alumbrada de manera artificial, digamos. Manuel Sánchez, el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil, afirmó que eso era imposible dadas las circunstancias que estaban rodeando esa noche. Manuel Crespo y Rosario Sánchez eran los habitantes de la vivienda que estaba más próxima a la pista forestal en la que apareció Asunta. Su primer testimonio decía que ellos esa noche habían oído como un vehículo había pasado, había frenado, había retrocedido y se había ido en otra dirección. El sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil, al tener ambas versiones en la mano, por un lado la de los testigos que encontraron el cuerpo de Asunta y la de los vecinos, intentó cuadrar las piezas del puzzle. Y por un lado, al no cuadrarle la versión de Alfredo y José sobre que habían pasado por la zona andando y el hecho de que los vecinos afirmaron haber oído un vehículo frenar y retroceder, el sargento creyó que ambos testigos, tanto Alfredo como José, habían pasado en coche. Al ver el cuerpo de Asunta, se dieron cuenta de que tenían que llamar a la policía. Entonces, en ese momento, algo no cuadraba. ¿Por qué dejaron el vehículo y decidieron pasar andando? Al preguntarle al sargento dónde se encontraba su vehículo, ambos afirmaron que estaba en un bar cercano de la zona. Su explicación se debió a que Alfredo había perdido recientemente el carnet de conducir y José esa misma noche había bebido. Entonces, ante el miedo de que le multaran o le retiraran puntos del carnet por haber conducido bajo los efectos de bebidas alcohólicas, decidieron aparcar el vehículo en las proximidades de la zona y pasar andando. La versión oficial es que ambos testigos quedaron fuera de la investigación, ya que en la inspección técnico-ocular del vehículo no habían encontrado ningún indicio que le relacionara directamente con el caso. Sin embargo, se sabe que el vehículo no fue investigado en la parte interior, sino que solo se registró la parte exterior. A las 6:30 de la madrugada, ambos testigos abandonan la pista forestal. El cuerpo de Asunta fue encontrado en decúbito supino, que es, digamos, boca arriba, con 3 trozos de cuerda a su alrededor, lo cual en un primer momento indicó que había sido atada. Cuando el juez José Antonio Vázquez Tain acudió esa noche a la zona, se encontró un gran despliegue policial, tanto de efectivos de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. El caso, digamos, correspondía a la Guardia Civil, ya que se trataba de una zona rural. Sin embargo, la presencia de la Policía Nacional se debía a que esa misma noche había habido una desaparición de una niña de 12 años. En primer lugar, sobre la familia de Asunta, destacar que su madre, Rosario Porto, de 44 años, había ejercido la abogacía en el bufete de abogados de su padre, el cual era un conocido abogado de la zona. Por otro lado, Alfonso Basterra era de Pamplona, había estudiado periodismo y asimismo también había estudiado economía. El entorno de Alfonso, posteriormente a conocerse el caso, declaró que Alfonso había cambiado a partir de empezar su relación con Rosario Porto. La madrugada del 22 de septiembre, hacia las 3 de la mañana,
es decir, habían pasado 2 horas de la aparición del cadáver de Asunta. José Manuel Cambón fue el encargado de llevar a cabo la inspección técnico-ocular de la zona. Él era miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En un primer momento vio con la luz forense con la que trabajan que la camiseta de Asunta presentaba unas manchas que podían ser o corresponderse con semen. Sin embargo, obviamente en ese momento no se puede afirmar ese hecho, pero ya en ese momento sospechaban de la existencia de restos biológicos, vamos a dejarlo ahí, en la camiseta de Asunta. Estas manchas se atreven en ese mismo momento a identificarlas como semen. Sin embargo, obviamente eso no puede figurar en las diligencias, ya que no es algo a ciencia cierta sabido, sino que es necesario que se lleve al laboratorio. Pero ya ahí apuntaron a que podía ser semen. Y esas manchas se encontraban en la zona del cuello y del hombro, la zona cervical y del hombro. Posteriormente, sin embargo, en la autopsia de Asunta se confirmó la ausencia de agresión sexual a la niña. Una hora después, hacia las 4 de la madrugada, la Guardia Civil se persona en el domicilio de Rosario Porto para comunicarle el hallazgo de su hija muerta. Ante esta información, Rosario lo niega, comienza a negarlo rotundamente, y la Guardia Civil, que lo presenció, dice que ella estaba en un estado de nerviosismo, que no paraba de moverse y de negarlo con rotundidad. Sin embargo, este hecho también pudo verse propiciado pues por el nerviosismo de una madre que recibe la peor de las noticias, ¿no? Que es que su hija desaparecida ha aparecido muerta. Eso contando con que Rosario Porto en ese momento no era sospechosa de nada. Sin embargo, a día de hoy ya que sabemos que está juzgada y condenada por el caso, diría que ella en ese momento ya se temía lo peor y realmente quizá cogió conciencia o empezó a tener conciencia de lo que se le venía encima, ¿no? Su primera declaración tiene lugar en este momento cuando la Guardia Civil acude a su domicilio a comunicarle la noticia del hallazgo del cadáver de su hija, y ella explica cómo ambos han comido ambas dos, tanto Asunta como ella, han comido en casa de su exmarido, Alfonso Basterra, que se encuentra a pocos metros de su domicilio, y a continuación, después de comer, ambas regresaron a casa. Rosario Porto salió a realizar unos trámites y Asunta se quedó haciendo deberes en el domicilio. Al entrar en el dormitorio de Asunta, la Guardia Civil le sorprende el hecho de que la habitación de la niña se encontraba desordenada y supuestamente los libros con los que ella estaba haciendo los deberes estaban pues tirados por el suelo con las hojas abiertas y un poco de desorden, ¿no? A la hora de realizar los deberes. Pero bueno, ambos declararon que eso era propio de ella y que a ella pues le gustaba realizar las tareas en esa situación, ¿no? Tumbada en la alfombra con todos los libros a su alrededor. Rosario en este momento declara que la última vez que vio a su hija fue en esa habitación. La niña se encontraba, tal como os digo, en la alfombra, rodeada de libros realizando los deberes, y ella se despidió desde el umbral de la puerta del dormitorio diciéndole que salía y que continuara haciendo los deberes, que pronto ella regresaba a casa. En ese momento la habitación queda precintada. La Guardia Civil, al preguntarle a Rosario por esos trámites que tenía que realizar esa tarde, ella dice que acude a la finca de Montouto, que es una vivienda propiedad de sus padres, los cuales al fallecer pues pasó a ser de ella. Y bueno, no era extraño que ellos acudieran a esa vivienda. Ante esta declaración, al decir Rosario que había acudido a la finca esa tarde a recoger unos bañadores de Asunta, la Guardia Civil le pide que les acompañe para recrear, digamos, el recorrido que ella ha realizado el día anterior. Ante esta propuesta de la Guardia Civil a Rosario, ella comienza a inquietarse y a ponerse nerviosa, tal y como dicen los guardias civiles que se encontraban presentes.
y ella insiste en que no es necesario acudir allí, ya que ella simplemente ha llegado, ha recogido los bañadores y ha salido de la vivienda. Lo que más llama la atención de su reacción es que ella dice que no, que a esa casa ella no quiere volver, que no quiere volver. Sin embargo, entra en razón gracias a Alfonso y bueno, la Guardia Civil consigue que Rosario les acompañe. A las 5 menos 20 de la madrugada ya habían pasado unas 4 horas de la aparición del cadáver de Asunta. Los investigadores, junto con Alfonso y Rosario, conducen el vehículo hacia la finca de Montouto. Ambos se encuentran en la parte posterior del vehículo y van indicándoles el camino por el cual normalmente van a la finca. Al llegar a la finca, Rosario indica que tiene que desconectar la alarma, lo cual es un dato muy importante para la investigación, ya que los datos de la alarma, tanto de activarla como de desactivarla, son importantes para la investigación. Tras esto, Rosario comienza a pedir con cierta intensidad acudir al aseo. La Guardia Civil, un guardia civil en concreto, le acompaña al primer piso, la primera planta, para acompañarla al aseo. Y al entrar en la habitación, el guardia civil, nada más entrar, recoge una papelera que se encuentra en el suelo. Ante esto, Rosario se abalanza hacia el guardia civil y le intenta retirar la papelera. Vamos a ver, con abalanzar me refiero a que en cuanto ella ve eso, intenta ir hacia él a quitarle la papelera, ¿vale? No quiero decir ni que hubiera fuerza, ni que mediara agresión, ni mucho menos, pero sí pone cierta gana o cierto interés en que esa papelera no la coja el guardia civil. Cuando el guardia civil se agacha a mirar lo que hay en la papelera, se encuentra con unos trozos de cuerda de alpaca muy similar a la que ha aparecido en el cuerpo, en las inmediaciones del cuerpo de Asunta, una mascarilla y papel, Kleenex. Al ver el guardia civil que la cuerda encontrada en la papelera se asemeja a la encontrada en las inmediaciones del cuerpo de Asunta, decide contactar con el juez para que realice una inspección de la vivienda de Montouto. Los fragmentos de cuerda encontrados en las inmediaciones del cuerpo de Asunta, como he dicho, así como los encontrados en la papelera del domicilio y un rollo de cuerda encontrado en la vivienda también, son enviados al laboratorio. Después se conoce que su composición química es completamente idéntica. No hay duda alguna de que ambos fragmentos, tanto los de la papelera como los de la zona en la que se encuentra Asunta, corresponden con ese ovillo de cuerda. Ante esto, la Guardia Civil decide realizar una investigación sobre las ferreterías cercanas a la zona para comprobar si era una cuerda frecuente, ¿no?, en la venta, o si tenían ese tipo de cuerda en sus ferreterías. La investigación resulta ser negativa. No existe ese tipo de cuerda en ninguna de las ferreterías a las que visitan. Este hecho pone el punto de mira en los padres de Asunta. Bajo mi opinión, se te puede pasar el hecho de que fragmentos de cuerda con los que has maniatado a tu hija los dejes en tu vivienda. Vale, es un hecho que puede pasarse por alto. Sin embargo, lo que es un error es que lo hagas con una cuerda que deja de estar a la venta desde hace muchos años. Es decir, creo que un mínimo porcentaje de la población de la zona podía tener este tipo de cuerda en su poder. A continuación, el siguiente paso consiste en inspeccionar la zona para poder comprobar qué cámaras de seguridad pueden contar la Guardia Civil con ellas, para analizarlas, asimismo como los vehículos de los padres de Asunta. En el hospital de Conso
el 22 de septiembre, al día siguiente, hacia las 5 de la tarde, se estaba realizando la autopsia de Asunta Basterra, en la cual se descartó la ausencia de agresión sexual. Sin embargo, se confirmó que tenía una ligera erosión en la cavidad bucal. Consistía en una laceración circular, irregularmente circular, que coincidía con una ligera presión en la zona. Por tanto, el forense determinó que la muerte había sido por sofocación, por asfixia. El lunes 23 de septiembre, 2 días después de la aparición del cadáver de Asunta, se solicitan a todos los establecimientos las cámaras de seguridad que podían interesar a la Guardia Civil. En total consisten en 30 grabaciones de cámaras de seguridad. Ante la noticia, porque hubo una filtración en el momento en el que la Guardia Civil se dirigió a realizar la ITO, la inspección técnico ocular del vehículo de Alfonso Basterra, hubo una filtración a los medios y gracias a esa filtración varias profesoras de Asunta acudieron a declarar a la Guardia Civil. Estas profesoras declaran ante la Guardia Civil que Asunta había acudido ligeramente mareada y adormecida a clase en los meses de julio. Dicen que la niña les había comentado que llevaba durmiendo varios días y que su madre le había dado unos polvos blancos. El martes 24 de septiembre, ya llevamos 3 días desde la aparición del cadáver de Asunta, empiezan a conseguirse resultados de las visiones de las cámaras de seguridad. Y aparece la primera imagen de Rosario Porto circulando con su coche. Esta imagen pasaría a ser noticia en todos los medios, ya que se vio o se encontró cómo en el vehículo circulaban 2 personas. No circulaba solo Rosario, sino que en el asiento del copiloto también iba una persona de mediana estatura, más bien baja, y que llevaba una camiseta de color blanco, tal y como encontraron el cuerpo de Asunta. Es entonces cuando la Guardia Civil ve que Rosario Porto ha mentido en su declaración y pasa a ser la principal sospechosa de la muerte de Asunta Basterra. Ese día se celebraba el entierro, el funeral de la niña, y la Guardia Civil acude al tanatorio. A las 11:30 de la mañana, el sargento de la Guardia Civil que lleva el caso entra en el tanatorio y se encuentra a Rosario Porto rodeada de familiares. Se acerca a ella y le pide por favor muy discretamente que le acompañe fuera. El sargento intenta llevarle por una salida que no sea la principal, ya que pues en la entrada principal estaban todos los medios de comunicación y no querían que esta noticia trascendiera a los medios, aunque al fin y al cabo pues iba a llegarles, ¿no? Pero quiso ser discreto e intentar llevar a Rosario por una puerta trasera para que no fuera el foco de mira de la prensa. Una vez que salen del tanatorio y la dirigen al vehículo de la Guardia Civil, le comunican que está detenida por ser la principal sospechosa de la muerte de Asunta Basterra, le leen todos sus derechos y la actitud de Rosario pasa a ser una actitud de tranquilidad. Sorprende porque en ese momento yo diría que se quitó el peso de encima. Ella pasa de un estado de nerviosismo a un estado de tranquilidad, no tranquilidad, sino firmeza en su testimonio. Ella seguía asegurando que se estaban equivocando, pero de una manera muy tranquila, digamos, de una manera muy calmada y fría. Ella afirmaba que se estaban equivocando completamente, que ella no tenía nada que ver con el asesinato de su hija. Y lo que más llamó la atención no solo fue esa actitud de frialdad y de firmeza en el testimonio, sino que sorprendió que a pesar de decir a la Guardia Civil que se estaban equivocando y que ella no tenía nada que ver con el caso, afirmó rotundamente que no iba a declarar. Si tú eres la madre de una niña, yo intento simplemente ponerme en su lugar.
Si tú eres la madre de una niña que acaba de aparecer muerta, eres la principal sospechosa del caso, te detienen y tú sabes que no has cometido el delito, yo me hundiría, no sé el resto, pero yo me hundiría e intentaría por todos los medios aprovechar ese derecho a declarar para intentar hacer ver que yo no había cometido el delito. Desde luego, si yo no he sido, mi actitud no sería negarme a declarar, sabiendo que es la única posibilidad que tienes de defensa. Una vez que llegan la Guardia Civil con Rosario Porto a la comandancia de la Guardia Civil y bueno, pasa a los calabozos, ella se encontraba en un estado depresivo y de nerviosismo y necesita su medicación. Es Alfonso Basterra el que le facilita la medicación a la Guardia Civil y en ese momento ellos le piden que por favor declare, ¿no? Él también se niega a declarar en ese momento. Ante la negativa a declarar de Alfonso, la Guardia Civil comienza también a enfocar su atención sobre él. A las 7 de la tarde se celebra el funeral por la muerte de Asunta y mientras esto estaba sucediendo en el Instituto de Medicina Legal de Galicia, al equipo toxicológico le llama la atención que en la sangre de Asunta existe una gran concentración de lorazepam. El lorazepam es un ansiolítico benzodiazepínico de vida media. La absorción en sangre tarda media hora y la máxima concentración en sangre es en 1 hora. Este fármaco dura en sangre alrededor de unas 8 o 9 horas. Estos datos médico-científicos hacen enfocar la atención por completo de la Guardia Civil hacia Alfonso, ya que él declara que ese día tanto Rosario como Asunta han comido en su casa. Es por tanto en este momento cuando a Asunta se le administraría este medicamento. Dado que este medicamento se encontró en la vivienda de Rosario y de Alfonso, comienzan las investigaciones en torno a las farmacias de la zona. Para sorpresa de los investigadores, las compras que había realizado Alfonso de este medicamento coincidían con los episodios de mareo que la niña había sufrido en sus clases. Alfonso pasa a ser investigado y a partir de este dato se comprueba el cabello de Asunta Basterra, encontrando que en el segmento más próximo a la cabeza presenta un consumo de lorazepam, lo cual coincide en los últimos 3 meses de vida de Asunta. Hasta ese momento solo Rosario Porto estaba detenida, Alfonso Basterra estaba siendo investigado pero se encontraba en libertad. El miércoles 25 de septiembre a las 10 de la mañana se produce el segundo registro en la vivienda de Teo. Las imágenes de este registro salen en todos los medios de comunicación ya que se ve tanto a Alfonso como a Rosario, pero más a Rosario, en una actitud risueña, riéndose, fumando, bromeando. Sin embargo, los testigos que allí se encontraban en el registro confirman que eso se debía a que el registro fue muy largo y fue muy duro. Rosario no paró de llorar en todo el registro. Entonces, en ese momento en el que se hizo un receso en el registro, parte de los miembros de la Guardia Civil, junto con abogados y jueces, conocían al padre de Rosario Porto y bueno, comenzaron a bromear sobre alguna anécdota que tenían con él y fue motivo de distracción por parte de ambos. Sin embargo, estas reacciones o esta actitud fue captada por los medios de comunicación y fue malinterpretada, pero los propios testigos aseguran que eso se debió a ese inciso en el camino, digamos, y a ese momento de contar anécdotas, pero que ambos estaban bastante afectados durante ese segundo registro. A las 7 de la tarde de ese mismo día se produce la detención de Alfonso Basterra. El principal motivo y el principal fundamento en el que se sustenta esta detención se debe a la correlación que existe entre la compra de los medicamentos de lorazepam y los episodios de mareo de Asunta.
El 5 de julio se produce la primera compra de lorazepam por parte de Alfonso de 50 comprimidos. El 9 de julio se produce el primer episodio de mareo de Asunta en clase de música. En segundo lugar, el 17 de julio se produce una segunda compra de lorazepam por parte de Alfonso de 25 comprimidos. Y el 23 de julio se produce el siguiente o el segundo episodio de mareo de Asunta. Días antes del fallecimiento de Asunta se produce el último episodio de compra de comprimidos de lorazepam y coincide con el día 16, en el cual Alfonso compra 50 comprimidos. 2 días después, el día 18 de septiembre, Asunta Basterra no puede acudir a clase por encontrarse indispuesta. Alfonso pasa a ser detenido junto con Rosario Porto y la Guardia Civil decide colocar a uno en el calabozo enfrente del otro para que puedan llevar a cabo comunicaciones y conversaciones entre ellos para ver si pueden obtener algo de información, ¿no? de esas conversaciones entre Alfonso y Rosario. Y asimismo también, pues dentro de la humanidad que todos tenemos y a pesar de todo siguen siendo personas, pues también facilitarles esa estancia en los calabozos y que les sea más fácil llevar para adelante ese tiempo encerrados en el calabozo. Hasta aquí la primera parte del vídeo de la muerte de Asunta Basterra. En la segunda parte del vídeo os incluiré el audio de las conversaciones entre Rosario y Alfonso, el audio real de las conversaciones entre ambos mientras estaban en los calabozos. Asimismo, pues la segunda parte consistirá en contaros pues, todo lo relativo al juicio, las principales investigaciones llevadas a cabo, las cosas claves que llevaron a los investigadores a poner el foco de atención en ellos y bueno, pues hablaremos también de la sentencia, de la resolución judicial y por último os contaré un poco el perfil criminal de ambos y bueno, daré mi opinión sobre el caso. Hasta aquí la primera parte del vídeo del caso de Asunta. Espero que os quedéis con ganas de seguir conociendo todo lo referido a este caso, ya que, bueno, pues como digo al principio del vídeo, es un caso que marcó al país en 2013 y más pues llegó dentro de todos al ser una niña, una menor, la que apareció muerta. Así que nada, nos vemos pronto con la finalización de este caso y espero que os haya gustado. Cualquier cosa que queráis me dejáis en comentarios y si no, como siempre os digo, me mandáis un correo. Hasta pronto.